Hola, buenas tardes. Hoy, domingo 22 de noviembre, corresponde al Día de Cristo Rey y es el último domingo de Pentecostés. El Evangelio del día de hoy es sobre Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46 y se lo denomina el juicio de las naciones. Y dice así el evangelista. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Este evangelio de hoy nos habla de la segunda venida de Jesús. Jesús viene en toda su gloria, rodeada y acompañado por ejércitos de ángeles y por todos los santos. Y vendrá y se sentará en su trono, y todos los hombres y mujeres de todas las naciones estaremos frente a él. Moisés trajo al mundo los 10 mandamientos que Dios Padre le entregó. Estos mandamientos, como su nombre bien los dice, nos mandan a cómo debe ser nuestro comportamiento y obligaciones para con nuestro Dios, nuestro Creador. Y también nos dan las normas que debemos seguir para ser una humanidad sana y libre de pecado. 1300 años después de Moisés, Jesús viene a redimirnos, a morir por nosotros para pagar por los pecados que habíamos cometido y por los que habríamos de cometer. Y confirma Jesús los mandamientos que Dios le dio a Moisés y los resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El mensaje de amor y misericordia hacia los demás no es un mensaje nuevo que Jesús trae. Cuando leemos el Antiguo Testamento, los escritos en la Biblia anteriores a la venida de Jesús, vemos que siempre está presente el mandato de proteger y ayudar a los pobres, a las viudas, a los desvalidos, a los enfermos, a los extranjeros y a los rechazados. Jesús, durante todo su tiempo en la tierra, predicó este mismo mensaje. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos habla de los bienaventurados, los que cumplen con algunas de estas características. Por ejemplo, los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son estos? Son aquellos que son y muestran una auténtica humildad y no son orgullosos. Son los que se sienten tristes y abandonados y están apartados de Dios. También nos dice: bienaventurados los mansos,
que son aquellos que tienen en sí los dones que reciben del Espíritu Santo. Estos dones son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, o sea, para ser justos, no ser ostentosos, ser moderados, sea en el comer y también en el beber. Y también Jesús bendice la mansedumbre. Ser manso es tener el poder del Espíritu Santo para comprender al prójimo, evitando las discusiones, la violencia, el atropello hacia el otro y teniendo la capacidad de perdonar al que le ofende. Jesús bendice a los afligidos, a los que tienen penas y sufrimientos. Sus bendiciones también son para los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los que luchan para que haya paz en el mundo y a los perseguidos por causa de defender la justicia y el mensaje de Dios. Estas bienaventuranzas de Jesús son la llave para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, el Evangelio nos dice que ha llegado el momento del juicio final y todos y todas estaremos frente a Jesús y Él nos mirará y nos verá de tal manera que nada podremos ocultar y Él verá toda nuestra vida, cada minuto de nuestras vidas, como si fuéramos un libro abierto donde todo lo que hemos hecho desde que nacimos está escrito. Y el Señor nos irá separando a unos a la derecha y otros a la izquierda, de la misma manera que un pastor separa las ovejas de los cabritos. El evangelista no dice en ningún momento que Jesús nos está juzgando, nos dice que nos separa. Nosotros mismos somos los que por nuestro comportamiento iremos a uno u otro grupo. El Evangelio nos da la clave de cómo seremos separados. Que cuando Jesús nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los que están frente a él le van a preguntar, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te ayudamos o te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero o te recibimos en nuestras casas? ¿O desnudo y te dimos ropa para vestirse? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a visitarte y consolarte? Y Jesús responderá, en verdad les digo que lo que hayas hecho para cualquiera de mis hermanos más pequeños me lo hiciste a mí. Es que Jesús se identifica con los pobres, los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los presos, los enfermos, los excluidos, los rechazados, los descartados, los marginados, los maltratados y los que no reciben justicia. Y en cada uno de ellos tú podrás ver la cara de Jesús. Y frente a Jesús, en ese momento donde no puede haber mentiras, donde todo es transparente y todo es verdad, vamos a mirar nuestras vidas y nos vamos a preguntar, ¿ayudamos y servimos a nuestros hermanos que necesitaban de nosotros? Y si ayudamos a alguien, ¿lo hicimos de corazón, con ganas o solamente pensando en que estábamos comprando un espacio en el cielo? Debemos también ver si nuestros corazones fueron fríos o corazones de piedra frente a las necesidades y sufrimientos de los demás, o si latían con fuerza y se rebelaban contra las injusticias y sufrían ante la impasibilidad de las autoridades, el egoísmo de los ricos y poderosos y el desinterés de los políticos. Porque si nuestros corazones fueron impasibles y fríos, será una muestra de unas vidas tristes, apagadas y sin alegrías auténticas. En el Evangelio, aquellos que recibieron y ayudaron a los excluidos se los llama justos. El Evangelio nos habla que Jesús está al frente de todas las naciones, frente a toda la humanidad sin distinciones. Y en este juicio de las naciones, todos tienen la posibilidad de ser llamados justos, independientemente del hecho de ser cristianos o no. Es que el amor hecho obras es lo que cumple con la justicia del reino de Dios. Y la llave del reino de Dios se obtiene ayudando sinceramente, desinteresadamente, calladamente, modestamente y con amor a los necesitados.
Los que se hayan encontrado culpables y fueron separados de los justos no van a entrar al reino de los cielos. Ellos no recibieron ni ayudaron a Jesús extranjero, hambriento, sediento, enfermo y preso. Ellos fueron tan ciegos que no pudieron ver a Jesús en todos los desamparados. Jesús les dice, todas las veces que no hicieron esto a uno de los más pequeños, conmigo dejaron de hacerlo. Pecaron por omisión, por no hacer nada. No hicieron nada en beneficio de los que Jesús llama los pequeños y no recibieron a los excluidos. Y sigue la sentencia final. Estos no van a entrar al reino de los cielos. Esta revelación de Jesús, relatada por San Mateo, debe ser para cada uno de nosotros un llamado a la reflexión. ¿Cómo puedo yo ayudar al que lo necesita? Hay tantas maneras de ayudar. En muchos supermercados hacen campañas de juntar alimentos. Usted compra algunas latas y las pone donde juntan comida para ayudar a los necesitados. En este momento donde los huracanes están haciendo terribles daños en los países de Centroamérica, especialmente en Honduras, donde la destrucción, las inundaciones y la fuerza del huracán han destruido viviendas, infraestructuras y fuentes de trabajo, seguramente ustedes oirán que pueden colaborar con mantas, remedios, ropa y otras cosas. Seguramente la Cruz Roja estará a cargo de reunir tales elementos. También Guatemala y otros países han sufrido de estos estragos. No solamente las ayudas deben ser económicas. Tal vez usted sabe de alguna persona que está sola, que tal vez está enferma o vieja, que no tiene nadie que la acompañe. ¿Qué tal si se acerca, habla con ella o con él, le ayuda a hacer alguna compra o cuando cocina le ofrece llevar un plato de sopa o alguna comida o simplemente con paciencia oye a esta persona y su compañía va a ser para ellos una dulce e importante ayuda para quienes sufren de soledad. Estos son pequeños ejemplos de tantas cosas y tantas ayudas que usted puede brindar, que están a su alcance de hacerlo. Y usted no debe ser rico o rica en dinero para hacer esto. Para hacer esto hay que ser ricos y generosos de corazón. Tener un corazón grande y cálido, que se le salga del pecho de la alegría que usted va a sentir al ayudar a otros. Que cuando llegue el día de la venida del Señor Jesucristo podamos ser separados en el grupo de los justos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que tengan una muy buena semana y que Dios los cuide y los proteja. Amén.